Hebreos 12:14 nos dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La mejor manera de prevenir la amargura es seguir, buscar la paz y la santidad, asumir un compromiso con Dios, hermanos amados, para ser santos, para ser puros, pase lo que pase, venga lo que venga. Hermano, cuando vienen situaciones que lastiman nuestros sentimientos, que empiezan a producir rencor y demás actitudes que forman el círculo íntimo de la amargura, debemos de acordarnos que hemos hecho un pacto con Dios desde el momento en que nos convertimos a Cristo y comenzamos a tener una vida diferente. Al menos eso es lo que se espera, una vida distinta, una vida donde vamos a perdonar al ofensor, vamos a buscar la paz, porque el Señor tiene cosas buenas para nuestra vida. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere sacarnos adelante. El Señor está siempre hablando en su palabra para ser bendecidos. Hermano, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, tómelo en cuenta este capítulo, vemos a un David que ha venido de estar en terreno enemigo. Si usted ha leído el libro de Samuel, usted puede encontrar en el capítulo 30, cuando dice que David y sus hombres vinieron de Siclag al tercer día. Los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a esta ciudad y le habían prendido fuego, dice la Biblia en este capítulo 30. Ahora, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, nos dice acá la palabra. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se lo llevaron para seguir su camino. Vino David con los suyos y acá estaba la ciudad quemada. Sus mujeres e hijos fueron llevados cautivos también. David y la gente que estaban ahí alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, nos dice la Biblia. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Pero aquí viene un detalle, que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrear a David. ¿Por qué lo querían apedrear? Porque el pueblo dice que estaba en amargura de alma. La gente estaba amargada y quería sacar la frustración contra David, porque David había estado allá con los filisteos y había hecho hasta el loco en un pueblo por allá, huyendo de David, de Saúl, el que lo quería matar. Y David se angustió porque hablaban de matarlo a pedradas. Cada uno estaba amargado por sus hijos y por sus hijas, pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. Vea usted la diferencia que hay entre amargarme por lo que la gente diga o haga y buscar el aliento de Dios para mi vida. Hay una gran diferencia. Cuando yo empiezo a buscar el aliento, el hálito de Dios para mi vida, las cosas pueden cambiar. Y vaya que sí pueden cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor es grande y maravilloso, y en ningún momento es mi intención minimizar el daño que usted tiene en su corazón. Porque sé que muchas veces a usted le han ultrajado, le han ofendido, le han dañado, le han perjudicado. No puedo minimizar el problema, pero sí puedo hacer algo, y lo invito para que usted también lo aprenda. Hay que magnificar la gracia de Dios para consolar y para poder ayudar a los demás, porque no se trata de minimizar el problema, pero de engrandecer al Dios que tiene poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nosotros, hermano, tenemos un problema, que los tenemos y muchos, pero estamos considerando el problema enorme y que ya no tiene solución, etcétera, lo que estoy diciendo es que Dios no tiene poder para ayudarme, que Dios está dormido, que Dios se fue, que no sé qué puede pensar usted de Dios. Mi deseo esta mañana es que magnifiquemos la gracia de Dios y que consideremos qué hacer cuando estamos amargados. En primer lugar, hay que ver la amargura como un pecado contra Dios. Esto hay que entenderlo claramente. O sea, si yo estimara la amargura solamente como algo personal contra una persona que me engañó, que me lastimó, que me perjudicó con chismes o lo que fuera, entonces de alguna manera sería fácil justificar mi rencor alegando que yo tengo razón porque la otra persona me hizo daño, ¿verdad? Si yo lo dejo en ese nivel, que solo es algo personal, que no es una ofensa contra Dios lo que yo estoy sintiendo, sino que es un desquite el que yo tengo que hacer, entonces, hermano, estaría cayendo en un grave error, porque ya hemos dicho que no hay nada tan difícil de solucionar
que es la situación de la persona amargada que tiene razón para estar amargada. Es decir, una persona que tiene razón para sentir dolor, no vamos a minimizarle el dolor diciéndole, ya va a pasar, ya se te va a quitar. No, es decir, no es así tan fácil, porque hemos sido ofendidos. Y como somos bastante orgullosos, hay que aceptarlo, ¿verdad? Porque por ahí empieza todo, el orgullo. No nos gusta que nos digan nada, no nos gusta que nos hablen fuerte, y aunque a nosotros nos encanta hablarle fuerte a los demás, pero cuando ya es contra nosotros ya no nos gusta. Entonces, cuando yo tengo amargura en mi corazón, tengo que venir a confesar como lo hizo David en el Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esas son las palabras del rey David. Después que él confiesa su pecado, después que había cometido adulterio, obviamente. Y en el momento en que percibo que a pesar de las circunstancias, hermano, la amargura es un pecado contra Dios, yo debo confesarlo, y la sangre de Cristo me lavará de todo pecado. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces yo tengo que confesar el pecado, porque 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 32 versículo 1 en adelante dijo David también, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros tenemos pecado dentro de nosotros que no hemos confesado, empezamos a sufrir las consecuencias. Y ya lo hemos dicho anteriormente. En nuestro primer mensaje sobre la amargura dijimos, hermanos amados, que esta situación no era fácil, porque cuando estamos teniendo rencores, amarguras, lo primero que empieza a sentirse en el cuerpo es malestar en el estómago. El colon se inflama, los nervios están alterados, los riñones empiezan a recibir de alguna manera una carga muy fuerte también, hermanos amados, y aunque tomemos agua, parecería que el calor, el furor interno nos está consumiendo el agua, y lejos de ayudar a los riñones, lo que estamos haciendo es dañarlos más. Y empezamos a sufrir una serie de situaciones, el hecho de no dormir bien, por ejemplo, el hecho de despertarse con molestia, el hecho, hermano, de vivir amargado toda la vida, ya de por sí ese es un problema. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nos quitemos toda amargura, porque la Biblia no otorga a nadie el derecho de amargarse. La Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, la Biblia no otorga a nadie el derecho de amargarse, y eso está claro. Si nosotros echamos un vistazo al Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:18 nos dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Cuál es el pecado principal que encontramos en Deuteronomio 29:18 según lo que acabo de leer? Lo voy a volver a leer y preste atención a lo que leo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Cuál es el pecado principal ahí? Amén. Idolatría. Vea bien, preste atención a lo que le voy a decir. Eso es precisamente lo que pasa en el caso de la amargura. ¿Por qué nos amargamos? ¿Por qué tenemos resentimiento? ¿Por qué tenemos rencor? Bueno, porque en vez de postrarnos ante el Dios de la Biblia buscando una solución divina para la amargura y el rencor, nosotros nos estamos postrando ante nuestros propios recursos y nuestra propia venganza. El ídolo en este caso somos nosotros, el propio yo, el ego que está lastimado. Es que me han hecho, es que me han dicho, es que me han acusado, es que hablaron de mí, es que no me miró bien, es que no me dio la mano, es que no me abrazó, es que no me saludó, es que solo pasó de largo, es que me han hecho. Todo redunda en nosotros
Es tiempo de pensar, hermanos amados, que es cierto que hay ofensas, que hay daños allá afuera, que hay daños adentro de la propia familia, adentro de la propia iglesia, pero nosotros ya estamos muertos a todo lo demás, vivimos para Cristo, y si Cristo vive en nosotros, a Él es el que han ofendido, y si Él tiene la autoridad para perdonar, Él puede perdonar pecados y ofensas. Pero me ha dado a mí la capacidad también de perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo logro yo poder perdonar? Aquí viene la clave. Necesito desarrollar fortaleza espiritual. Oiga bien, yo necesito tener fortaleza espiritual. Si el enemigo gana una batalla en la guerra, significa que ha ganado territorio. ¿Me está siguiendo? Oiga bien, si el enemigo gana una batalla en toda esta guerra, significa que está ganando territorio. Bien, el enemigo ha tomado parte de nuestro territorio. Con esa ventaja, ahora el enemigo tiene una base segura, una base militar desde la cual puede seguir avanzando. La táctica de todo ejército es ganar terreno, es posicionarse en un lugar desde donde puede atacar al enemigo, desde donde puede incluso causar un daño irreparable. Entonces, si nos han lastimado y como resultado nosotros hemos albergado ira en el corazón, debemos darnos cuenta que ese enojo no resuelto puede ser una victoria ya del enemigo. La Biblia me dice en Efesios 4, 26, 27: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vea qué importante. ¿Cómo establezco la fortaleza espiritual? Oiga, cuando decido no perdonar al ofensor, albergo enojo no resuelto. Bien, el enojo no resuelto le permite al diablo levantar una muralla en mi mente. Cuando yo no perdono, ya tengo una muralla en mi mente. Vaya viendo esto, por favor. Tengo ya una muralla aquí en la cabeza. Mis pensamientos ya no fluyen con libertad como Dios quiere que fluyan. Ya mis ideas, ya mis ideales están impregnados por Satanás. Hermano, pero yo estoy en la iglesia. No importa. El diablo, aún en la iglesia, pone en tu cabeza muros, barreras. Aún ahorita algunos están oyendo, pero no están oyendo, porque el diablo ha puesto tapones en los oídos, murallas en la cabeza, para no permitir que la palabra nos haga libres. Porque si algo es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, es que seamos libres. Porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente hechos libres. Pero tiene que hacerlo el Hijo, es decir, Jesucristo. Ahora, vea bien, esa barrera es un lugar fortificado, desde donde el enemigo empieza a lanzar dardos de fuego. Efesios 6, 16: sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa esto? Que cuando yo no perdono, o cuando yo tengo otro pecado oculto, el chisme, la mentira, la vanidad, todo lo que es pecado, el enemigo empieza a ganar ventaja. Entonces en mi mente comienza todo. Oiga bien, en mi mente empiezo a poner pensamientos inadecuados, palabras que no son correctas, sentimientos. Cuando ya baja el corazón empiezan a surgir también sentimientos inadecuados, porque el enemigo puso una barrera, y desde esta trinchera llamada cabeza empieza a tirar dardos de fuego. ¿A dónde? A mi corazón. Cuando ya en mi corazón empiezo a recibir dardos de fuego, porque no tengo el escudo de la fe, empiezo ya a tener ya no solo pensamientos inadecuados, sino sentimientos que no son correctos. Esos dardos de fuego de acusaciones, de falta de perdón, continúan ardiendo en el corazón y nos tienen mentalmente cautivos para hacer la voluntad del diablo, no la voluntad de Dios.
Por eso es importante ser libres. Por eso es necesario quitar esas murallas que están en la mente y de quitar, hermano, todo aquello que en el corazón hemos anidado. Hasta este punto, cuando llegamos a eso, estamos sumidos en una batalla espiritual. Entonces, para poder ganar la guerra es necesario reconocer que la batalla por la libertad se lleva a cabo ¿a dónde en primer lugar? En nuestro interior, en la mente. Yo no voy a empezar, dele gloria al Señor, mire. No voy a empezar por el corazón, porque donde primero dice la gente, Señor, sana mi corazón. No. No. Lo primero es la cabeza. La cabeza es la que está mal en nosotros muchas veces. Perdón. Por eso ahí dice, poneos el yelmo de la salvación. Y esta semana lo vamos a ver con el favor de Dios, a los que estamos estudiando la palabra el martes. Y eso es importante. Por eso yo digo, una iglesia que no estudia la palabra es una iglesia enclenque. Es una iglesia que no tiene poder, no tiene autoridad. ¿Cómo nosotros vamos a tener pensamientos de paz y de bien si nosotros no buscamos la palabra, si no buscamos el estudio, si no nos encontramos en la oración, si no estamos buscando el favor de Dios? Hermano, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para su pueblo. Por eso entonces hasta este punto estamos en una guerra espiritual. Oiga, para poder ganar la guerra necesitamos llevar a cabo el proceso de cambiar primero la mente. Hermano, pero yo aquí siento el dolor en mi pecho. No, yo sé que ahí está ya causando, o sea, el enemigo ya le dio fuego a tu pecho. El enemigo ya le dio fuego a tu corazón. Pero todo inició en la cabeza. Entonces hay que irnos al inicio de todo. Necesitamos llevar cautivo todo pensamiento. Te voy a dar una cita, Colosenses 3:8, nos dice el apóstol Pablo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vea usted cómo es el recorrido que hacemos nosotros. Mire cómo Pablo lo dice, y esta es una realidad. Dígame si no es cierto. Cuando usted se enoja, cuando hay ira, viene el enojo, viene el furor y sale la malicia a relucir. ¿Cuál es la malicia? Bueno, una mala acción. Aquel me vio mal, aquí lo estoy esperando y le meto zancadilla. Malicia. Mi jefe me pegó un empujón y me dijo: mira, movete, rápido. Pero ya va a llegar, y empieza la cabeza a trabajar, ¿verdad? Empieza la mente a decir: ay, jefecito, te voy a ver en el desierto y me vas a pedir una Coca-Cola. ¿Verdad? Sí, aunque no digan bien, es cierto. El esposo le levanta la voz y la señora aprieta el cuchillo. Levanta el cuchillo y estas moscas. No, lo que quiere es clavarlo en el pecho, en la espalda, si es posible. Porque viene la blasfemia. ¿Cómo opera la blasfemia aquí? Cuando decimos: a mí que Dios no me oye, ya tengo ratos, y a mí, yo que no veo que ese caiga, yo que no veo que esa yo la veo prosperando, y yo vengo al culto y yo hago y estamos blasfemando contra Dios, porque nosotros deseamos muy en el profundo del corazón y muy en la orilla también que a nuestros enemigos les pase un camión encima. Sí, ahí estamos con eso. La señora, cuando el esposo se fue de casa, no se quedó reventando cohetes, a menos que quería que se fuera. Lo que se quedó fue echando chispas, rayos y centellas, y contempló la idea de la venganza. ¿Me lo hiciste o yo te lo hago? Casi siempre cuando damos consejería, lo primero que notamos en el rostro de una mujer o de un hombre es esto: ira, enojo, malicia, blasfemia. Porque dicen: yo ya le he pedido a Dios y Dios no me ha ayudado. Está blasfemando, porque Dios siempre ayuda. Que no es la respuesta como tú le esperas, pero Dios siempre da respuesta, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y ya luego empezamos a hablar como hablan los de la colonia, con palabras altisonantes, palabras soeces, palabras que ya redundan, ¿verdad?, en una bajeza. Así que necesitamos hacer una oración para la guerra espiritual. Debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
Porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que debemos de hacer uso de la bendita palabra del Señor, porque así nos declara la Biblia. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? ¿Cuántos son de Dios aquí? Oiga lo que el Señor le dice: si ustedes son de Dios, ustedes han vencido a todo enemigo que se haya levantado contra ustedes, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso hay que rechazar todo pensamiento que no provenga del Señor. Segunda de Corintios 10 versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. ¿A dónde dije que el diablo había hecho fortaleza? Aquí, ve. Así que aquí es donde hay que empezar a trabajar. Aquí es donde hay que empezar a elaborar. Aquí es donde hay que agarrar el pico, la pala y empezar a demoler esos pensamientos inadecuados, para que todo dardo de fuego del maligno ya no venga desde acá, sino que se empiece a retirar, porque la sangre de Cristo tiene poder y autoridad. Derribando argumentos, vea, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está, nuestra mente debe obedecer al Señor. No, que yo le hago caso a la fulana, mire, va a ir mal, hombre. Que a mí me dijo el teacher, mire, va a ir mal. Que mire, que a mí me dijo, va a ir mal. Todo lo que Dios diga, haga caso, haga caso. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hacedlo vosotros. Por eso esto nos lleva al segundo enunciado: perdonar al ofensor. ¿Cómo puedo sacar la amargura, hermano Eduardo, de mi corazón? Bueno, es la misma pregunta que yo le hice al Señor: perdonar al ofensor. El Señor me hizo una pregunta: ¿te he perdonado? Sí. Entonces empieza a perdonar. Que el perdón siempre trae beneficios, porque quita el resentimiento. Uno es libre, uno puede elevar su oración al Señor y decir: Señor, yo bendigo a fulano, yo bendigo a mengano, a perengano, bendigo a todos estos que un día me dañaron. Y el perdón no es tolerar a la persona ni al pecado tampoco. No es fingir que la maldad no existe ni intentar pasarla por alto. Mire, tolerar es consentir, aguantar, no prohibir, y lejos está de ser el perdón bíblico. Permitir es pasivo, perdonar es activo. Permitir es pasivo, perdonar es activo. Tengo que activar el perdón. Cuando la Biblia habla de perdón, en el griego original la palabra es mandarlo fuera. Eso significa la palabra griega perdonar, mandarlo fuera. Es decir, cuando perdono, estoy enviando el rencor fuera. Estoy poniendo mi ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El perdón no es simplemente olvidar, porque nosotros no fuimos diseñados para olvidar. No, Dios no nos creó para olvidar. La gente anda preguntando: mire, ¿cómo puedo olvidar? Nunca va a olvidar. ¿Por qué? Porque es necesario que usted recuerde de dónde el Señor lo sacó y de dónde lo ha perdonado. Si aún sabiendo de dónde nos sacó somos orgullositos, imagínense, ya no nos acordamos. Si aún sabiendo que nos han perdonado sin merecerlo, nos comportamos como impíos mundanos, imagínense si nos olvidáramos de ello. Por eso el Señor nos deja un registro y nos dice: no vas a poder olvidar, porque, hermano, el resentimiento tiene una memoria como grabadora. Como una grabadora, y mejor que la grabadora, porque la grabadora solo repite lo que usted grabó en un momento, pero la memoria está hasta añadiéndole. La única manera de apagar este DVD de apagarlo es perdonando, solo así, para que el DVD ya no siga, para que ya no esté el CD dando vuelta y vuelta. No se puede, hermano, hay que entender eso. Jeremías 17:9 nos recuerda: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién? Marcos 11:25 dijo el Señor: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
vuestras ofensas. Hay mucha gente que quiere que nosotros sigamos recordando incidentes del pasado. ¿Se ha fijado que muchas veces cuando se reúne usted con la familia empiezan a recordar el pasado? ¿Se ha fijado en eso? Que toda la vida, a veces los cumpleaños terminan llorando y peleándose y se van trompudos del cumpleaños la gente, porque empiezan a recordar un montón de cosas que no tenían que haber recordado. Hay falta de perdón y entonces empieza a salir, cuando parten el pastel. Ay, me acuerdo cuando la chepa partía así el pastel. ¿Cuál chepa vos? Aquella que te pegó un 3 trompadas. Ay, sí, yo me acuerdo. Y empieza. Ya el pastel ya no sabía sabor a miel, sino que a hiel. Ya no vuelvo a venir a esta casa porque aquí solo son rencores. Así que me llevo mi rencor a otro lado. Y empiezan a insultar, empiezan a decir. Mire, dentro de todos aquellos que no quieren que olvidemos está el diablo. Apocalipsis 12:10, no recuerdo. Y una gran voz en el cielo decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hemos aprendido en nuestro estudio de esta semana en Efesios que la palabra diablo, de donde nosotros decimos diablo, es el calumniador. En segundo lugar, la vieja naturaleza también va a relucir el pasado de nosotros. Nuestra carne siempre nos va a estar recordando lo que hemos hecho ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, hace 40 años, ¿verdad? Hermano, si uno en verdad ha perdonado, cada vez que el incidente viene a la memoria, hay que recordarle a Satanás y recordarnos a nosotros que la cuestión está en manos de Dios, que la gente que me ofendió está en las manos de Dios, que la gente que te ha hecho daño está en las manos de Dios, que todos aquellos que desearon tu muerte, te vas a morir. Recuérdaselo al diablo y recuérdatelo a ti mismo. Te vas a morir no cuando ellos quieran, sino el día que Dios designe, porque Él es el que da la vida. Él es el que dice cuando nos vamos. Y si nos vamos a la presencia de Él, nos vamos. ¿Y cuál es el problema? Mejor ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. O sea, ¿qué vamos a perder? Nada. Más eterno nos ha hecho el Señor, para colmo de males de ellos, de esos pobres que nos odian. Porque entre más nos odian, más gordos nos ponemos. Digo yo. Finalmente hay otra persona o grupo que no quiere que usted olvide el problema. ¿Quién? Los que fueron contagiados por su amargura. Porque cuando nos reunimos con ellos a tomarnos un café, el café ya es amargo, porque el azúcar que tiene el café no aguanta la amargura que cargamos adentro. Empezamos a infectar a mamá, empezamos a infectar a los hermanos, empezamos a infectar al tío, a la tía, hasta los que están en el norte los infectamos. Y empezamos a contar: es que mira que en la iglesia hicieron esto, es que vi que el pastor, es que vi que la hermana, es que vi que mi tía, es que vi que mi novio, es que vi que mi novia, que mi marido, que mi mujer. Ay, Dios. Y el problema es que cuando usted ya toma la decisión de perdonar al ofensor, los demás no quieren que usted lo haga y se enojan con uno. La verdad que aquellos que fueron contagiados por nuestra amargura somos los mismos que hemos infectado, y como resultado tomaron muy en serio la ofensa. ¿Y sabe cuál es el problema? Para ellos es más difícil perdonar porque recibieron la ofensa indirectamente, no directamente como usted. Entonces, como a usted lo quieren demasiado, toman muy en pecho y en serio el problema y empiezan a enojarse cuando usted ya quiere perdonar. Pues perdone. Es que se ve enojar fulana si llegó a perdonar. Que se enoje, 2 costos va a tener: enojarse y volverse a contentar, ¿o no? Aquí no es cuestión, aquí es lo que Dios dice. Y Dios dice: perdona. ¿Tienes algo contra tu hermano? Perdona. ¿Tienes algún rencor? Perdona, sácalo de ti. ¿Por qué? Porque el perdón, hay que entender también, el perdón no absuelve al ofensor de la pena correspondiente a su pecado. No. Mire, hermano, esto tiene que ser de consuelo también para nuestras vidas. El castigo está en las manos de Dios o en la ley humana también. Porque los ladrones, cuando te causan un daño a ti, ellos están ya bajo la ley de Dios y bajo la ley de los hombres. Tarde o temprano la ley humana les va a caer encima. Porque como alguien dijo, el brazo de la ley no está corto, el brazo de la ley se alarga para alcanzar a muchos. Y si no los alcanza la ley humana, los alcanzará la ley de Dios. Todo aquel que te ha sacado lágrimas, todo aquel que te ha causado daño, todo eso está en manos de Dios. Salmo 103:6 nos dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y eso es una realidad. No es algo que nos estamos inventando. No, esto está en la Biblia. Ahora,
sigamos adelante. El perdón tampoco es un recibo que se da después que el ofensor haya pagado. No. Nosotros tenemos que entender esto. El perdón no es un recibo que se da después que el ofensor haya pagado. Si no perdonamos hasta tanto la otra persona lo merezca, estamos guardando rencor, porque nadie va a merecer el perdón. Nadie. Y nadie. Todos estamos en la misma condición. Hemos fallado y no merecemos el perdón, pero lo estamos esperando. Ahora, el perdón no necesariamente tiene que ser un hecho conocido al ofensor. En muchos casos el ofensor ya murió. Hay gente que ya está muerta. Sin embargo, el rencor continúa en el corazón de la persona que está herida. En esas reuniones que muchas veces hemos tenido como familiares, siempre se está recordando a la hermana que se fue, a la tía que se murió, al sobrino, al papá o a la mamá. Y si la señora está recordando al esposo que ya murió hace 30 años, si le dejó una herida en su corazón, la está recordando. El hombre ya tiene 30 años de que se lo comieron los gusanos, ya ni el pelo ha quedado ya ahí para decir que aquí estuvo fulano, hermano. Y la señora todavía está con la amargura, ¿verdad? Los hijos todavía amargados. Y por eso es que es bien duro eso, muy duro. Ahora, tener que perdonar un gran mal mientras el ofensor no lo merezca, obviamente representa una excelente oportunidad para entender mejor cómo el Señor pudo perdonarnos a nosotros, ¿verdad? Romanos 5:8, quiero ver esa porción. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Habrá esperado el Señor que nosotros fuéramos perfectos para perdonarnos? ¿Quién es perfecto aquí? Nadie. ¿Somos pecadores? Los 3 o 4 que estamos somos pecadores, lo aceptamos, lo sabemos muy bien. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también el Señor nos perdonó en Cristo. Ahora, hay que tomar en cuenta que el perdón tiene que ser inmediato. Tiene que ser inmediato el perdón. Porque muchas veces sucede como cuando nos pica algún insecto en la noche. Si nosotros tenemos reacción alérgica a una picadura de insecto, puede ser una cosa muy grave, puede llegar ahí la gangrena, puede causar un problema muy serio en las personas. Pero también el perdón tiene que ser continuo. La Biblia indica que debemos perdonar continuamente. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Perdonar hasta que se convierte en una norma de vida. Uno de los casos más difíciles es cuando la ofensa es continua, como en el caso de una esposa y un esposo. Porque todos los días se están viendo la cara en la casa. Cuando es el patrón o el empleado, igual, padre e hijo, madre o hija. Es cuando el consejo del Señor a Pedro, perdonar 70 veces 7, es más aplicable. ¿Por qué? Porque en la casa es cuantas más veces se pueda perdonar, mejor, porque estamos bajo el mismo techo. Pero también el perdón debe marcar un punto final. Perdonar significa olvidar. Yo no estoy hablando de una amnesia espiritual, sino de sanar la herida. Porque muchas veces no sana la herida. Decimos, ya perdoné, pero no lo hemos hecho. Cuando vemos a la persona, volvemos otra vez a sentir aquello. Cuando ya no se siente, entonces sí, ya es diferente. Perdonar significa olvidar, no amnesia, sanar la herida. Y muchas veces el diablo va a venir con mañas trayéndonos a la memoria muchas cosas que hemos hecho. Pero una vez que se ha perdonado, podemos olvidar. El perdón significa también velar por los demás. Oiga, esto es muy importante. El perdón significa velar por los demás. Como cristianos, nosotros no podemos vivir un cristianismo alejado de los demás. No se puede. Óigame con atención esto. Usted no puede venir a pretender vivir un evangelio apartándose de la iglesia. No se puede. No. Yo le animo para que se congregue un poco más seguido. Y más que congregarse, que ponga por obra lo que estamos recibiendo en esta iglesia. Porque al fin y al cabo esta iglesia tiene una bendición. Y aunque yo no sea bendición para su vida, la palabra sí lo es. Y si la palabra es de bendición para nuestra vida, atesorémosla. Porque hay mucha gente fuera de nuestra iglesia que desearía tener lo que usted tiene en esta congregación. Se lo aseguro. No por el pastor que hay. No.
es la palabra que ya no se predica en otras iglesias como se predica acá. Hablamos de santidad, hablamos en el nombre de Cristo, predicamos de Cristo, hablamos de Cristo, vivimos por Cristo, somos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, no puedo vivir mi cristianismo alejado de usted, ni usted puede vivir su cristianismo alejado de mí. No se puede. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo ser un ave solitaria en el camino de Dios. El Señor nos congrega para tener fuego entre nosotros. Un leño apartado del fuego empieza a extinguirse esa llama y termina como un leño totalmente apagado y frío. Así que mientras nosotros entendamos esto, vamos a caminar bien. Por eso termino en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense que al finalizar este libro y bajo la inspiración del Espíritu Santo, el escritor de los Hebreos exhorta a los creyentes a que seamos guardianes de nuestros hermanos también. Si usted es parte de la iglesia y usted no está orando por los demás, algo está pasando en su vida. A usted algo le pasa. Usted no está haciendo la obra de Dios. Usted está lejos de la ordenanza de Dios. Fíjese que el versículo que advierte sobre la raíz de amargura dice: mirad bien. La palabra episcopeo, de donde viene la palabra obispo o proveedor o sobreveedor, más bien, esa es una palabra importante. Implica que en el momento en que uno detecta que se sembró semilla de amargura en el corazón de un hermano en Cristo, la responsabilidad de nosotros es ir con un espíritu de mansedumbre para restaurar a los hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y hay que hacer todo lo posible para desarraigar la raíz de amargura antes que empiece a germinar, porque esto se pega y se pega mucho. A la gente no se le pegan las ganas de orar, pero sí le pegan las ganas de andar hablando de los demás. ¿Se ha fijado en eso? A la gente le encantan los coritos, pero no le encanta la palabra. Si todo lo que nosotros hablamos gira en torno a la amargura, es porque amargura hay en nosotros. Si todo gira en torno al fútbol, es que fútbol tenemos en el corazón. Si todo gira en torno a las plantas, a las flores, a la bella naturaleza y que no hay que no hay cuánto, eso es el corazón de nosotros. Pero si usted habla palabra, palabra tiene en su corazón. Si usted es de los que intercede por los demás, usted está haciendo la labor de Dios, porque tenemos que hacerlo. Hermanos, se requiere un compromiso profundo con Dios para no caer en la trampa de la amargura. Cristo mismo nos dará los recursos para vivir libres del pecado: su palabra, la oración, su Espíritu Santo.